hermoso compartir, recibir en la propia adoración, disfrutar de la presencia de Dios, ¿o no? Es una manera en la cual los hijos de Dios podemos no solo expresar lo que sentimos, sino también recibir lo que Dios tiene para nosotros en medio de ese proceso. Venimos compartiendo desde hace algunos domingos algunos hábitos, ¿sí? Y quiero compartirles, y ahora quiero escuchar su expresión, que hoy vamos a compartir el último hábito. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Sergio? Muy bien, Sergio. Muy bien. Quería escuchar más o menos una expresión de este. Hoy vamos a compartir el último hábito. Pero bueno, el desafío es justamente que podamos poner en práctica todos los anteriores, ¿no?, que venimos compartiendo. Así que yo te invito a que hoy tomes notas, saques fotos del PowerPoint, todo, para que, digamos, lo podamos poner en práctica también este último hábito. Dice la palabra del Señor, palabras del propio Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Poda, las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no puede producir frutos, si la cortan, se la corta de la vid, Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, escuchá esto, producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. El hábito que vamos a compartir hoy, este último hábito, tiene por nombre, le hemos puesto por nombre allí, el hábito de progresar. Pero en realidad tiene que ver justamente con el hábito del crecimiento personal. Cuando nosotros decimos o tomamos o utilizamos la palabra progresar, claramente existe una diferencia en términos, cuando nosotros hablamos de la palabra progresar en términos de expectativas humanas, generalmente, las que la mayoría de nosotros compartimos, las que la sociedad comparte, las que el mundo comparte en muchos aspectos, que tiene que ver con, por ejemplo, enfocarse en una mejora material, en una mejora externa, en una mejora de condiciones de vida, etcétera, etcétera, que no están mal, están bien, está bueno. Sin embargo, cuando la palabra de Dios nos habla acerca del hábito de progresar, nos está llamando a pensar en un crecimiento que es mucho más profundo, que es interno, que transforma realidades, que transforma contextos desde adentro hacia afuera. Es una transformación que produce sanidad, es una transformación que produce madurez, es una transformación que nos hace semejantes a Cristo. Progresar en el sentido bíblico significa justamente avanzar hacia la madurez espiritual, fortaleciendo nuestra fe y pareciéndonos cada vez más a Cristo, tanto en su personalidad como en su actuar o en su conducta. Y acá quiero detenerme un instante, ¿no? Yo no sé, cuando eras chiquito, cómo hacías para medirte cuando ibas creciendo, ¿no? Pero a veces ponían como esa especie de jirafita, yo le ponía a mis hijos, esa especie de jirafita, bueno, hay distintas cosas, algunos ponían jirafita, otros qué sé yo, pero que la ponías en la pared y entonces se iban parando, iban viendo a ver cómo iban creciendo, ¿sí? Yo solo hacía eso, bueno, perfecto. No me puse ni una expresión, ni nada. Perfecto, y quienes éramos más pobres no teníamos jirafita, claro, no lo quise decir, gracias Vero. Íbamos marcando ahí en el marco de la puerta, ok. Olivia lo sigue haciendo. Tienen expectativas de crecer. Nuestras expectativas de crecimiento son a la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo sé que ninguno de nosotros se atrevería, y es lógico,
a decir que ya hemos alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no es cierto? Porque justamente se trata de un proceso de crecimiento y de maduración, pero ese es el desafío. Y de eso se trata el hábito de progresar o el hábito de crecer personalmente, esforzarnos por alcanzar la meta espiritual de parecernos cada vez más a Cristo. Quiero decirles a la inversa, que cuando uno no se proyecta en esa dimensión, lo que suele suceder es el estancamiento y el declinamiento espiritual. Y yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, porque muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Toda vida plantada por Dios está llamada a crecer. Si te olvidas todo lo que voy a predicar en esta mañana, acordate de esto. Toda vida plantada por Dios está llamada a crecer. Y cuando nosotros somos plantados espiritualmente en Cristo, es porque Dios espera y anhela nuestro crecimiento espiritual. Claramente el crecimiento lo da Dios, ¿no? También lo dice la Biblia. No es que nuestro propio crecimiento físico lo da Dios. No es que vos te ponés, te colgás o alguna cosa por el estilo, y entonces ojalá funcionara así, porque a algunos nos gustaría ser un poco más altos, pero no funciona así. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros hacemos una parte sustancial, especialmente en lo que tiene que ver en nuestra vida espiritual. Yo tengo un cuadrito ahí que quiero mostrarte en esta mañana, no sé si se alcanza a ver, quizás un instante podemos apagar la luz para que se vea un poquito mejor. Yo quiero que veas, podamos entender un instante esto. Nuestra vida se produce un cambio sustancial cuando nosotros nos encontramos con Cristo. El Señor Jesús le llama, la Biblia le llama de distintas formas. El Señor Jesús en una ocasión le dice, esto es como nacer de nuevo. En realidad es eso. Espiritualmente nosotros nacemos cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando entendemos lo que Cristo va a hacer en nuestras vidas. ¿Qué significa? ¿Que puede ser que nunca crezcamos o tengamos un nacimiento espiritual? Claro. Si nunca le hemos entregado nuestra vida a Jesús, si nunca hemos creído en lo que Jesús hizo, si nunca hemos entendido que Él vino a morir por nosotros, a resucitar por nosotros para darnos una vida eterna y una vida plena aquí en la tierra, entonces no tenemos un nacimiento espiritual. Simplemente vivimos, transitamos, pero no nacemos espiritualmente. Nacer espiritualmente se provoca en un momento específico, dado, cuando nosotros tomamos esa decisión de fe y le entregamos nuestra vida a Jesús, y entonces comienza a desarrollarse todo lo que es nuestra vida espiritual, todo lo que es nuestro crecimiento interior. Quiero decirte, si todavía no entregaste tu vida a Jesús, hoy o cualquier día de tu vida es una excelente oportunidad para que puedas pensar en aquello que Cristo puede hacer, transformar tu vida de una vez y para siempre. Eso tiene una proyección que llega hasta acá. Tendría que tener un marcador, estoy tipo modelo docente, parezco Pablo. Llegar al momento en el cual nuestra vida llega a la eternidad. Ninguno quiere hablar de eso, pero les aseguro que es el mejor momento. Bien, Sergio, bien. Es el mejor momento. Cuando todos creen que las cosas terminan, para nosotros comienza la mejor etapa de la vida, que es la vida eterna. Ese es el momento en el cual todos vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a ser glorificados, etcétera, etcétera. Si quieren, otro día hablamos de eso y profundizamos un poco eso. A todos aquellos que alguna vez hemos tomado la decisión acá, nos espera esto cuando estemos allá en la presencia del Señor. ¿Amén? Bueno, ahora quiero ver si me seguís diciendo amén. Una de las cosas que el Señor Jesús nos promete no es solamente la vida eterna, que ya con eso estamos más que hechos, ¿no? Podríamos decir que ya con esto es suficiente. No sé si alguno quiere más, arréglese con el Señor. Yo con eso estoy hecho. Ahora, el Señor dice que además no solamente nos da vida eterna, sino vida en abundancia, vida abundante, vida plena, como quieran llamarle. ¿Y eso dónde sucede? Acá no, porque ya sabemos que eso ya está garantizado y eso es extraordinario. ¿Dónde sucede? Acá, en nuestro caminar, en nuestro proceso, en nuestra vida aquí en la tierra.
Ahora, déjame decirte una cosa, así como es cierto que esto algún día va a ser extraordinario, es cierto que esto aquí en la tierra funciona en asociación con Dios. Y podés vivirlo o podés no vivirlo. Podés experimentarlo o podés no experimentarlo, conforme a cómo busques crecer espiritualmente en tu vida aquí en la tierra. Hay varias cosas que vamos a utilizar de la propia palabra del Señor para entender este proceso. Pero esa vida espiritual implica transformación, implica madurez, implica fructificar. Eso nos permite llegar a la presencia de Dios habiendo vivido una vida plena en el Señor aquí en la tierra. Ahora, quiero decirte que también hay quienes, a lo mejor, estamos en este proceso, ¿no? Un proceso de rebote permanente, donde creces y te caes, volvés. ¿Eso te descalifica como hijo de Dios? ¿Eso hace que Dios te ame menos? Sin embargo, eso impide que tengas una vida abundante. Y no es lo que Dios anhela para vos. Y no es lo que Dios anhela para mí. Y no es lo que Dios anhela para su iglesia, para su cuerpo espiritual aquí en la tierra. Y así hay algunas cosas, permitime en esta mañana que podamos repasar a la luz de la palabra para poder profundizar un poquito esto. En primer lugar, es importante para nosotros, si queremos crecer en nuestra vida espiritual y vivir y experimentar una vida abundante, ojo, fíjense, más o menos el dibujito me dio hasta ahí. Tenemos mesetas, ¿no? Eso no significa que nuestra vida sea extraordinaria. Y también tenemos caídas en este camino, ¿no? El tema no es si caemos. El tema es que cuando nos levantemos sigamos creciendo espiritualmente. Esa es la clave de poder tener una vida abundante y una vida plena. Déjame compartirte algo de la palabra de Dios, por eso te decía, sacale fotos si querés a las placas o anotate los versículos. Porque lo primero fundamental es que nosotros en esta primera parte de nuestra experiencia espiritual y de nuestra vida espiritual y cada día podamos aprender a echar raíces. A echar raíces. Mirá lo que dice la palabra de Dios, Amós 9:15. Dice, los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor. Amós 9:15. Me vino un déjà vu, tengo que decir algo, salir del mensaje y volver al mensaje. ¿Me permiten? Volvemos al mensaje después. Tenemos que contarles algo como iglesia, que me olvidé de compartirlo y no quiero dejarlo de lado. Todos nosotros estamos orando porque el Señor nos confirme la posibilidad de este lugar, ¿no es cierto? Bueno, el viernes tuvimos una reunión en la inmobiliaria y presentamos nuestra propuesta de fe, lo que hoy la iglesia puede hacer. Que es bastante de fe y poco de realidad humana, ¿no? Presentamos un plan de 84 cuotas que creímos que iba a ser prácticamente menospreciado, rechazado, ignorado, y nos sorprendió que está siendo puesto a consideración. Así que, ¿por qué les comparto esto entre paréntesis? Puede ser que sea eso, lo que Dios tenga. Puede ser, por lo menos, que podamos renovar 2 años más de alquiler. Pero sea lo que Dios tiene es para un camino de crecimiento espiritual. Porque Dios nos ha plantado en esta ciudad, no nos plantamos nosotros. De hecho, ni yo era de Herli, y muchos de ustedes no eran de Herli, ahora hay muchos que son de Herli para gloria de Dios acá. Quiero decirles, Dios nos plantó en esta ciudad, no fuimos plantados nosotros. Entonces, dejo de lado el anuncio, aunque tiene que ser un motivo para seguir orando, ¿no es cierto? Y seguir desafiándonos también espiritualmente. Probablemente esta semana o la otra tengamos respuesta.
Pero la importancia de echar raíces espirituales. Cuando Dios nos planta en el Señor Jesús y nos planta en su amor, es porque Él quiere que nosotros podamos crecer. Fíjate, lo explicó de una manera tan sencilla y tan clara en la parábola del sembrador, ¿te acordás? Lo dijo de esta manera: pongan atención, un sembrador salió a sembrar, sucedió que al esparcir en la semilla una parte cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. ¿Y qué pasó? Sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra era profunda, pero cuando salió el sol se quemó. Las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Cuando nosotros no echamos raíces en nuestra vida espiritual, suelen sucedernos estas cosas. El enemigo te roba fácilmente cualquier cosa. Te roba la alegría por nada. Te roba los sueños por nada. Te roba las promesas y las palabras que Dios te dio por nada. Fácilmente. Cuando no echamos raíces espirituales en nuestra fe, suceden esas cosas. O sucede que cuando crece cualquier yuyo, dificultad, problema, porque después Jesús lo explicó, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier cosa que te sucede, otra vez volvemos a perder la noción de las promesas que Dios nos dio, de las seguridades que Dios nos dio, de ese camino de crecimiento y de vida plena que Dios nos dio. Por eso es tan importante echar raíces en nuestra fe, echar raíces en la palabra de Dios, echar raíces en aquello en lo cual Dios nos busca afirmar. Cuando echamos raíces, entonces nuestra fe se fortalece, nuestra vida se fortalece y empezamos a vivir la plenitud de todo lo que Dios tiene, ¿o no? Hace allí como 2000 años, quizá un poco más, los chinos inventaron algo extraordinario. Tienen que inventan cosas los chinos. Inventaron esto de los bonsái, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué son? Exacto. ¿Y cuál es el misterio? ¿Por qué se mantienen chiquitos esas plantas? Muy bien, hay varios expertos, después lo explican, yo no lo sé explicar bien, pero lo que sucede es que le cortan una parte de las raíces. Quedan las raíces, básicamente, te voy a hacer una explicación básica, si hay algún chino acá, después no hay problema, hablamos. Básicamente lo que sucede es que le cortan una parte de las raíces, se mantienen aquellas que sirven para alimentarse, pero no aquellas que son para crecer. Tremenda parábola y paráfrasis para nuestra vida espiritual, ¿no? Si solamente nos alimentamos, pero nunca buscamos crecer, entonces vamos a ser simples bonsái. Existimos, pero no crecemos. Y la verdad que todos hemos sido llamados a crecer, ¿no? Una vez ya dije este ejemplo, pero bueno, el público se renueva, diría Mirta Legrand. Una cosa es tener, imagine un bosque de bonsái, lo puedes meter en tu pieza, ¿no? Lo puedes meter en cualquier lado. Sin embargo, un bosque, imagínense cada uno de nosotros siendo árboles frondosos, nos tenemos que esparcir en la ciudad, ¿no es cierto? Y estamos llamados a esos, no estamos llamados a ser bonsái. Por eso es importante echar raíces. Las raíces nos fortalecen, las raíces nos ayudan a crecer. Fíjate lo que dice Efesios al respecto, dice: pido en oración, dice el apóstol Pablo, que de sus gloriosas e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Te lo digo de nuevo? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, si nuestras raíces en el Señor están firmes, entonces nosotros nos mantendremos fuertes. En segundo lugar, nuestro proceso de crecimiento tiene que ver con madurar.
para madurar hay que crecer, pero crecer no siempre significa madurar. ¿Estamos de acuerdo en esto? Para madurar hay que crecer, pero crecer no siempre significa madurar. Hay árboles que tienen frutos que crecen y crecen, pero a lo mejor nunca maduran. Si no maduran, ¿te los comes? No, pues los tirás, se caen, se pudren, pero si no maduran, no cumplen su función. Nosotros como seres humanos también pasamos por este proceso muchas veces, consciente o inconscientemente. Crecemos, sí. Nos damos cuenta cuando nos miramos al espejo o miramos fotos viejas. Pero crecer no significa madurar. Algunos muchas veces quedamos estancados en alguna etapa de la vida, ¿no? En algún momento particular, en algún punto en el cual se detuvo nuestra maduración. Nos pasa en la vida cotidiana. Hay personas que han quedado trabadas en su adolescencia, hay personas que han quedado trabadas en su niñez, hay personas que han quedado trabadas en una experiencia traumática y hay áreas en su vida en las cuales ya no crecen más, simplemente porque ahí quedaron frenadas, ahí quedaron detenidas. Quiero decirte, la buena noticia es que Dios, cuando habla de vida plena, busca que vos puedas madurar. Y que aún aquellas experiencias en las cuales has quedado detenido, Dios va a intervenir para poder llevarte a crecer. Siempre digo que Dios no es un Dios de parches, ¿no? Dios es un Dios de transformaciones. Y si tiene que operar, va a operar. Si tiene que ir a lo profundo de tu vida, aunque te duela, va a ir a lo profundo para que eso sea transformado, nunca para que eso te detenga en tu crecimiento. Nunca para que sea un factor que te limite o que quedes allí trabado, porque Dios nos llama justamente a madurar. Esa experiencia de maduración es la que permite que nosotros podamos cada día parecernos más a Cristo, independientemente de cómo vivamos nuestras cosas. Nosotros necesitamos madurar en el Señor. Amén. No, después se los cuento, en otra oportunidad. Demasiadas experiencias personales, después mi vida anda por las redes, así que... Bueno, tercer elemento, sí. Sí. Ya aprendí. Algunas cosas son para... Muy bien. Estoy madurando. En tercer lugar, y acá viene la parte un poquito más complicada, Así que ahora sí, ajustate el cinturón. Lo dijo Vero hace un rato cuando estábamos compartiendo después el momento de adoración. Dice el texto que estábamos leyendo de Juan capítulo 15. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Crecer increíblemente, paradójicamente, significa ser podados. Parece que es ilógico, porque uno cuando ve algo que está tremendamente crecido, uno diría, ¿por qué le tengo que cortar ramas? ¿Por qué le tengo que cortar hojas? ¿Por qué tengo que podar? Sin embargo, la palabra del Señor nos ayuda a entender que la poda es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. La poda tiene varios significados. La poda es sinónimo de sanidad. Dice el diccionario que la poda es una herramienta fundamental para sanar y mantener la salud de un árbol. Sirve principalmente para eliminar ramas secas, enfermas o dañadas, lo que previene la propagación de plagas, hongos y enfermedades. Déjame que lo veamos espiritualmente. Si nosotros no somos podados, muchas veces se detiene nuestro crecimiento. Si Dios no trabaja en aquellas áreas, facetas en nuestra vida, en las cuales todavía no somos sanos,
entonces no crecemos en la plenitud de lo que podríamos crecer. Solamente la intervención de Dios y el Espíritu Santo hace que esa poda signifique transformadora para nuestras vidas. Y yo sé que cuando yo digo esto, cada uno de nosotros lo puede personalizar. Ni siquiera porque yo lo diga, sino porque sé que el Espíritu Santo mismo es el que nos convence, el que nos muestra, el que nos revela, el que nos enseña. El que quizás te está diciendo en esta mañana, esta es el área de tu vida, esta es la faceta de tu vida en la cual necesitas ser podado. Este es el área en la cual necesitas recortar cosas. Tenés un exceso de ramas en tal y tal lugar de tu vida que no te permite, ¿saben cuál es el problema de tener exceso de ramas? Que no llega la luz a la planta correctamente. Tenés un exceso de ramas, tenés exceso de pensamientos en determinadas cosas que no te permiten que la luz de Dios te revele lo que Él tiene para tu vida. ¿Cuántas veces, seamos honestos, delante de Dios, no delante mío ni nadie levante la mano, pero cuántas veces hemos sido agobiados por nuestros pensamientos? Demasiado pensamiento y poca luz de Dios. Demasiadas cosas, ansiedades anticipatorias, problematizar cosas, llevar conflictos a donde no existen, o dejar que conflictos que nos afectaron determinen nuestra vida, determinen nuestras decisiones. No, porque esto me pasó en tal y tal ocasión, yo no confío más, entre comillas, tal y tal cosa. Yo no creo más en tal o cual otra cosa. Yo no tal o cual otra cosa. Esas son limitantes para nuestra vida espiritual. Porque Dios quiere sanar eso. Cuando el Espíritu Santo lo detecta y lo revela en tu vida, es porque lo quiere sanar. Es porque lo quiere podar, es porque lo quiere quitar. A veces quedamos atascados en estas cosas que nos tapan y que nos agobian. Había un libro que quizás varios de ustedes hayan leído, que no es de la jerga evangélica, pero se llama El caballero de la armadura oxidada. ¿Lo leyeron? ¿Alguno lo leyó? ¿No? Se trata justamente de un caballero que se enamoró de la armadura que alguna vez le había servido de protección, pero que con el tiempo se empezó a oxidar y que terminó inhabilitándolo para poder movilizarse. Y bueno, tiene que hacer todo, léanlo el libro, tiene que hacer todo un proceso para ir saliendo de ese proceso de oxidación. A veces, queridos hermanos de mi corazón, nuestras propias vidas espirituales, donde hay poder de Dios y poder del Espíritu Santo, quedan oxidadas por armaduras que nos pusimos una vez para protegernos de algo y que después las dejamos puestas. Y entonces empezamos a sentir seguridad en la armadura y no seguridad en el poder de Dios. Y quedamos atascados en esa armadura. Y por esa razón no logramos vivir y experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Volvemos a la armadura porque esa es la que nos da seguridad y ahí me quedo guardado, ahí me quedo enfrascado. Yo esto no creo, esto no va a suceder en mi vida. Yo ya pasé por esto, yo ya no estoy para esto. Por favor, en el nombre de Jesús, acordate que hay una vida plena por vivir. Acordate que esa armadura es solo algo que Dios quiere deshacer. Tu única armadura tiene que ser la armadura espiritual que Dios te da eventualmente para protegerte del enemigo. Fuera de eso, el Señor es tu escudo, el Señor es tu fortaleza. Él es que te va a guiar, Él es el que no te va a soltar. Tenés que andar libre por la vida espiritualmente. Deja que el Señor te nutra, te fortalezca. Deja que el Señor te pode. Si tu desafío es crecer, como el de todos, déjate podar. Y yo sé que eso es quizás de todo el proceso de crecimiento lo más doloroso. Porque
¿Vieron que hay lugares en nuestra vida que son como cuando te meten el dedo en la llaga? Algunos no levanten la mano tampoco. Ni tampoco me pidan que yo les diga cuáles son mis dedos en la llaga, ¿eh? Pero hay puntos en nuestra vida que no queremos ni siquiera mencionar. El problema cuando estás casado, tenés esposo o esposa que de vez en cuando te lo recuerdan, ¿viste? Te dicen, ¿te acordás que...? O cuando tenés algún amigo o alguien cercano que te quiere y que se da cuenta que eso es algo que te duele, que necesita ser transformado, pero son cosas de las que ni siquiera quisiéramos hablar. Esas son las facetas en las cuales el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. ¿Para qué? Para que vivas una vida plena, para que no haya zonas ocultas, para que no haya zonas enfermas y para que eso no genere hongos y todo lo que eso produce en nuestra vida espiritual. Debilitamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Y voy al último. Este es hermoso. Este es hermoso. Dar frutos. Todos queremos dar frutos, ¿no es cierto? Dar frutos es el propósito central de nuestra vida. Desde que Dios creó al ser humano, lo primero que le dijo es, multiplíquense y fructifiquen, den fruto. Nosotros, la plenitud de nuestra vida, de ese proceso de vida plena, se completa cuando nosotros podemos fructificar. Ahora déjame, vuelvo un paso atrás. A veces no fructificamos porque quedamos atascados en alguna de las etapas anteriores. A veces nos preguntamos por qué yo no produzco todo lo que sé que Dios puede hacer a través de mi vida. Y bueno, me tengo que revisar, tengo que volver a ver, tengo que ver qué cosas Dios tuvo que podar y yo no dejé que fueran podadas. Dar frutos es el propósito central. Mirá qué hermosa esta palabra, Salmos 1:3. Mirá lo que dice. Es para vos, ¿eh? Es para vos. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Escuchá. Que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Esto es extraordinario, ¿eh? Habla de los árboles perennes, ¿no? Los que aún en invierno, aún en medio del otoño, cuando todas las hojas se caen, tus hojas no se caen. No se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Prosperan en todo lo que hacen. ¿Esto qué significa? Que vas a ser millonario. Bueno, ojalá, si hay algún millonario acá, podemos comprar más rápido el lugar. Así que Dios los bendiga, que levante muchos millonarios acá. Por lo visto todavía no somos tantos, pero bueno, ahí Ángel recibe, perfecto. Acordate lo único cuando seas millonario, Ángel, ¿eh? No te olvides. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Es esa que te llena toda la vida, es esa que hace que empieces a ver que todo lo que haces, lo pequeño, lo grande, la palabra que compartiste con alguien, el abrazo que le diste a alguien, el mate que le diste a alguien, lo que hiciste, Dios lo prospera. Ahí está la presencia de Dios. Te levantaste a la mañana, oraste y sentiste la presencia de Dios. Saliste, mandaste un mensajito a alguien y sentiste que ese mensajito, ¡pum!, Dios salía a través de ese mensajito a través tuyo. Hablaste con tu hijo, tuviste una charla con tu hijo. Qué lindo que es tener charla con los hijos, más ahora nuestros hijos que están grandes. Es tan hermoso hablar con los hijos y sentir que cuando estás hablando, Dios está hablando a través de tu vida. Eso es fructificar, eso es ser prosperado en las cosas del Señor. La única forma de dar frutos espirituales es permanecer en Cristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Por eso necesitas cada día, cada momento, cada instante determinarte a estar en Cristo. Determinante a buscar más de Él. Y si vos decís, bueno, pero yo ya tengo una vida cristiana más o menos acomodadita, yo hago mis devocionales todos los días, me porto bien, vengo y toco el teclado en la iglesia, y hago todas las cosas que... Bueno, busca un poco más, enterra un poco más las raíces. Hay algo más que Dios tiene para tu vida. Hay algo más profundo
que Dios tiene para tu vida. Debemos producir frutos conforme a lo que el Señor te llamó a dar. Escúchame esto, porque ya estoy terminando. Conforme a lo que el Señor te llamó a dar. No todos somos manzanos, no todos producimos peras, no todos somos vides. Cada uno produce frutos con distintas características. Por eso no te preocupes tanto en si otro produce otro tipo de frutos y vos quisieras producir eso, porque Dios tiene una cosecha abundante de lo que vos tenés para producir. Cuando descubrís cómo Dios fluye a través de tu vida, cómo Dios hace que tu vida se manifieste poderosamente y fructifique en otros, no vas a buscar ser otro tipo de árbol. No vas a buscar generar otro tipo, ni frustrarte por los frutos que no das, porque vas a empezar a fructificar de aquello para lo cual Dios te llamó. Dice esta palabra, escucha esto, esta es palabra de Dios que nos dio hace años, y este año la volvimos a repetir cuando estamos tomando la decisión del templo. Dice, Ezequiel 47:12, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Toda clase de árboles frutales. No dice un tipo de árbol frutal. Todos los que estamos aquí somos distinta clase de árboles frutales. Esta palabra la recibimos mucho antes de que muchos de los que están aquí estuvieran sentados en este lugar. Es decir, que ustedes, muchos de los que hoy están sentados en este lugar, son ese árbol frutal del cual Dios está hablando. Muchas clases de árboles frutales. Escuchá, sus hojas, otra vez, ¿qué va a pasar? Nunca se marchitarán. Nunca, ni caerán. Y sus ramas siempre tendrán fruto. Y escuchá esto, cada mes darán una nueva cosecha. Cada mes darán una nueva cosecha. ¿Saben qué hermoso es? Cada vez que un domingo a la mañana o en un grupo de vida preguntamos, ¿hay alguien que hoy esté por primera vez? ¿Y qué pasa? ¿Por qué aplaudimos? ¿Porque somos aplaudidores? ¿O porque sentimos gozo en el corazón? Porque cada vez que alguien se añade, cada vez que alguien se suma al reino de Dios, es un árbol más que está plantado. ¿Para qué? Para seguir dando frutos. Si vos de casualidad hoy es la primera vez que estás acá, te vas a dar cuenta que hay un pastor llorón, pero además de eso, que tu vida ha sido plantada para dar frutos en esta ciudad, y de acá hasta lo último de la tierra. Sos uno de estos árboles. Cada mes, una nueva cosecha. Pues se riegan ¿con qué? Con el agua del río que fluye del templo, dice. Los frutos servirán ¿para qué? Para comer, y las hojas se usarán para sanar. Alimentar y sanar. Ese es tu propósito. Ese es tu propósito. Por eso creces espiritualmente. Para ser de bendición, para alimentar a otros y para sanar el corazón de los que aún lo tienen herido. Y fíjate esto. ¿Cuándo termina esa fructificación? Aún Salmo 92:14. Este es, para algunos como para mí, que este año cumplo 60. Aún en su vejez darán fruto. Escuchá. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Pero viste que yo te dije que no estamos hablando de una vida en términos humanos como habitualmente lo conocemos. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia que nuestro hombre exterior o nuestro ser exterior, ¿qué pasa? Se va desgastando. Se va desgastando. Algunos de ustedes están hermosos, todo bárbaro, pero bueno, yo sigo siendo hermoso, pero ya perdí pelo. Y así. Pero, ¿qué dice? Que aunque nuestro ser exterior se vaya desgastando, ¿qué pasa con el interior? Se va renovando. ¿Cuándo? De día en día. ¿Quieren que les diga la verdad? Yo me siento más vigoroso que cuando tenía 20. Internamente, no me hagas correr, no me hagas levantar pesas. No me chequeen por ese lado, pero si me quieren chequear espiritualmente, los desafío. Me siento más vigoroso que cuando tenía 20. Tengo más sueños que cuando tenía 20. Imagino más cosas en el Señor que cuando tenía 20. ¿Saben por qué? Porque además puedo ver a través de las generaciones. Ya no veo solamente cuando termina mi vida, veo más allá. Veo una iglesia hermosa, gloriosa, llena hoy, pero veo muchas cosas que van a salir de este lugar. 100 alumnos delfines, ¡wow! ¿Por qué? Porque nuestro hombre interior se va renovando de día en día. ¿Cómo está tu hombre interior? ¿Se está muriendo junto con tu hombre exterior o se está renovando? ¿Se va revitalizando, tiene más vigor, tiene más fuerza? ¿O se está muriendo? ¿O se está apagando? Si se está apagando en el nombre de Jesús, yo te invito en esta mañana a que entiendas que hay una vida plena que no tiene que ver con las circunstancias, con el hombre exterior, con lo que te pase, con las enfermedades, si te tienen que hacer 500 estudios, si te duele la cabeza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que pasa adentro. Cómo late en tu vida el fuego de la presencia de Dios y los planes que Dios tiene para tu vida. De eso se trata el crecimiento espiritual. Dice el apóstol Pablo, y termino con esto. Más o menos, dicen los comentaristas, que tenía 60 años cuando dijo esto, así que me lo apropio. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mío aquello para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, me podo de las cosas que pasaron y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial, el cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Necesitas armarte un plan de crecimiento. De eso se va a tratar el estudio en los grupos de vida esta semana. El crecimiento personal es algo que Dios espera de vos. No espera que quedes achatado, no espera que quedes aplastado, no espera que quedes atascado, ni espera que empieces a decrecer. Dios espera que crezcas espiritualmente. El crecimiento personal es lo que va a hacer que tu entorno, tu familia, tu grupo y todos los lugares donde vos estés crezcan. ¿Crees esto? Cuando vos creces, donde vos estás, las cosas crecen a tu alrededor. Es increíble, pero pasa así. Cuando vos decreces, donde vos estás, las cosas se planchan, las cosas se detienen, las cosas no suceden. Entonces, proponete crecer espiritualmente. El crecimiento personal o espiritual previene y evita el estancamiento y la declinación. Puede ser que momentáneamente estés estancado, bueno, nos pasa a todos, pero esa no es tu condición. Dios no te llamó a quedarte en una meseta permanente, Dios te llamó a crecer y a desarrollarte espiritualmente. El crecimiento personal es
una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nadie lo puede hacer por vos. Te puede poner un líder impresionante en tu grupo de vida que te taladre, que te mande mensajitos todos los días, que te busque, que cuando estás durmiendo a las 3 de la mañana te llegue un mensaje, o a las 6 de la mañana, como mandaba Alberto cuando se iba a trabajar todos los días, saludaba al grupo. Puede ser que sea de bendición, pero el crecimiento depende pura y exclusivamente de cada uno de nosotros. El crecimiento personal y espiritual es la clave para que puedas ser eficiente, para que las cosas que hagas fructifiquen. Cuando dejaste de crecer espiritualmente, es como el ejemplo del hacha desafilada, ¿no? Necesitas darle y darle y darle y darle 20 veces más a las cosas para que sucedan. Pero cuando estás espiritualmente afilado, las cosas suceden. El crecimiento espiritual y personal no es un compromiso momentáneo. A mí me encantaría ahora, no lo voy a hacer hoy, hacer un llamado y que todos los que estén dispuestos a crecer espiritualmente y personalmente pasen aquí al frente. Porque sé que se llenaría acá. Pero quiero decirte una cosa, no es un compromiso de un instante, no es el compromiso de un día, no es el compromiso de un momento, ni siquiera de una emoción. Es el compromiso de todos los días, anhelar parecerte más a Cristo, anhelar ser más como Cristo. Y el crecimiento espiritual es el resultado de pequeños hábitos que te propongas todos los días en el Señor. Búscalo a Él, búscalo a Él, búscalo a Él. Y Él te va a dar lo que necesites. Si estás seriamente decidido a lograr vivir una vida plena, a crecer espiritualmente, entonces armate un plan de crecimiento personal. En serio te digo. Proponete espiritualmente cosas. Desafíate junto con el Señor espiritualmente a cosas. ¿Hay algo que todavía no hiciste? Hacelo. ¿No ayunás? Ayuná. ¿No lees la Biblia? Lee la Biblia. ¿No hablas con Dios? ¿No orás? Ora. ¿Separás 5 minutos para estar con Dios todos los días? No está mal, pero te estás perdiendo 23 y 55 minutos, porque puedes disfrutar permanentemente de Dios. Estás agradeciendo las cosas que Dios te dio, te estás perdiendo de festejar, todos los hábitos que estuvimos viendo. Hoy es una oportunidad. Hacete un plan de crecimiento. Hacete un plan de crecimiento espiritual. Toma decisiones en el Señor. Hay decisiones en el Señor que son osadas, terriblemente osadas. Por ejemplo, ir y ofrecerle a alguien que querés comprar una propiedad en 84 cuotas. Hay cosas que el Señor nos lleva a hacer que pueden ser totalmente ridículas humanamente, pero que espiritualmente tienen un poder extraordinario. ¿Me entendés lo que quiero decir? Esos desafíos están en tu vida. Empezá a hacer locuras, humanamente hablando, pero que estén guiadas por el Espíritu. Cuando Dios te dice, comprometete a esto, no voy a tener tiempo, empezás a hacer todos los cálculos humanos, no voy a tener tiempo, no voy a tener fuerza, no voy a tener ganas. Bueno, eso no es un desafío de fe. No vas a crecer espiritualmente. Proponete cosas que signifiquen para vos crecer, que te desafíen a crecer, que te saquen de la chatura del hombre interior o de la mujer interior, que Dios quiere que crezca y que se desarrolle hasta el fin. Termino con esto. Hace algunos años atrás, parte de mi tarea era ir todos los meses a visitar un hogar de ancianos en Rosario, en Fisherton. Y cada vez que iba, además de hacer mi tarea de supervisión, lo que tenía que hacer era, siempre tenía un devocional con todos los ancianos. Y allí había
una mujer, Emma, una ancianita que estaba totalmente sorda, había perdido toda la audición. Sin embargo, cada vez que yo compartía la palabra, tenía el devocional, yo veía que ella anotaba. Y veía que anotaba. Y en algunas ocasiones, algunas de las cosas que anotaba me las devolvía, me las pasaba por escrito. Y descubrí, a través de Emma, lo que les decía hace un rato, que el Espíritu sigue creciendo en nosotros aun cuando todo lo externo se pueda ir debilitando. Ella no escuchaba, pero el Espíritu le ayudaba a entender las cosas profundas que iban más allá de lo que podía leer de mis labios o lo que fuera cuando yo compartía ese devocional. Tu vida está llamada a crecer y a dar fruto hasta el último día que estés acá en la tierra. Allí es donde termina. No te des por vencido. No determines vos cuándo terminó ese proceso de crecimiento, porque en el Señor va a terminar el último momento, tu último aliento aquí en la tierra. Mientras tanto, viví la plenitud de lo que Dios tenga para vos. Oramos. Bendito Señor, ahora sí, cuando oremos, si querés cerrar tus ojos para concentrarte, y si al orar sentís en tu corazón, en tu espíritu el anhelo, el deseo de ponerte en pie, también lo puedes hacer como una confirmación delante del Señor. Señor, en esta mañana anhelamos, Señor, como un fuego ardiente en nuestro corazón, el deseo de crecer en ti, el deseo de crecer para parecernos más a ti, porque sos el modelo perfecto de una vida plena. Sos el modelo perfecto de una vida gozosa, de una vida feliz, de una vida de entrega, de una vida de pasión, de una vida de amor, de una vida de compromiso, de una vida plena. Señor, y anhelamos profundamente que eso suceda. Anhelo, Señor, que suceda en mí. Por eso, Señor, en esta mañana te pido que me ayudes a echar raíces. No solamente para alimentarme eventualmente, sino también para empezar a crecer. Yo te pido en esta mañana que me ayudes a madurar. Y si he quedado estancado, Señor, en algún momento, en algún proceso, en alguna instancia, en esa que tu Espíritu ahora mismo me está diciendo, yo te pido, Señor, que me podes, que me transformes, que me limpies, que me sanes y me ayudes a seguir creciendo y madurando, Señor. Y te pido, Señor, desesperadamente, que pueda dar muchos frutos, no algunos frutos, muchos, porque tu presencia en mí es tan importante, tan suficiente, que los frutos que pueda dar son muchos. Entonces yo te pido en esta mañana, Señor, que pueda empezar a fructificar, a fructificar, a fructificar. A ser de bendición en cada cosa que haga. A ver tu mano de poder y que mi hombre y mi mujer interior, mi ser interior, ese que es espiritual, ese que un día va a vivir eternamente contigo, ahora, mientras estemos aquí, viva una vida plena. Una vida llena de propósito, de gozo, de convicciones, de seguridad. Que aunque se incomode, se maneje por fe. Que pueda vencer obstáculos. Que pueda ir más allá de lo que mis ojos pueden ver. Señor, anhelamos eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.